¿Cuál fue la mayor tragedia evitada de todos los tiempos? En la década de 1950, la farmacóloga de la FDA, Frances Oldham Kelsey, a pesar de la fuerte presión de las compañías farmacéuticas, rechazó la aprobación del medicamento talidomida, destinado a aliviar las náuseas matutinas en mujeres embarazadas, alegando que el medicamento necesitaba más pruebas. La talidomida fue aprobada en casi otros 50 países y luego se descubrió que era la causa de miles de deformidades y abortos espontáneos infantiles. No salvó a todos, pero sí a una gran parte de una generación en los Estados Unidos. Mi padre no quiere oír una palabra contra la FDA. Ni siquiera ahora, incluso si se queja de cómo otros países consiguen que se aprueben nuevos medicamentos más rápido que Estados Unidos. Él dirá, pero aquí no se pudo conseguir talidomida. Kelsey recibió un premio del presidente Kennedy. Mi profesor de química en la escuela secundaria usó la talidomida como ejemplo de cuán importantes y específicas pueden ser las disposiciones de las moléculas. La razón por la que hace lo que dijiste es porque la variación principal de la molécula de talidomida en realidad ayuda con las náuseas. Sin embargo, hay un átomo muy específico que puede moverse hacia adelante y hacia atrás aleatoriamente sin forma de controlarlo. Y la versión de la talidomida con dicho átomo invertido es muy mala para los fetos. Hace un tiempo, un gran avión de pasajeros casi aterrizó en una calle de rodaje donde 4 aviones de pasajeros llenos esperaban para despegar. Los pilotos del primer avión en la cola, al notar la llegada del avión, encendieron todas las luces que tenían. Los pilotos del avión que aterrizaba apenas pudieron salir. Este habría sido fácilmente el mayor desastre aéreo de la historia. Vuelo 759 de Air Canada. Había 1077 personas a bordo de los 5 aviones que habrían sido alcanzados. Sin mencionar lo que habría sucedido con 4 aviones llenos de combustible explotando en una pista activa, la terminal se incendiaría y provocaría pánico, inhalación de humo, etc. Si hubiera sucedido, con toda probabilidad habría cambiado el mundo en la forma en que funcionan los aeropuertos y los viajes aéreos. No es el más grande en absoluto. Pero cuando Vincent Coleman se dio cuenta de que los 2 barcos militares iban a explotar en el puerto de Halifax, sacrificó su vida para que los trenes se detuvieran y no llegaran a Halifax cuando los barcos explotaran. Y los oficiales de la Marina francesa intentaron advertir a la gente. Pero como la gente solo hablaba inglés y la Marina solo hablaba francés, empezaron a agarrar a los niños de la gente y a huir del puerto. Sabiendo que la gente correría tras los secuestradores, salvaron muchas vidas gracias a su rapidez de pensamiento. El Mont Blanc, cargado de explosivos de alta potencia, se incendió y explotó, devastando el distrito Richmond de Halifax. Al menos 1782 personas murieron, principalmente en Halifax y Dartmouth, por la explosión, los escombros, los incendios o los edificios derrumbados. Se estima que otras 9000 personas resultaron heridas. La explosión fue la mayor provocada por el hombre hasta ese momento. Liberó la energía equivalente a aproximadamente 2,9 kilotones de TNT. Casi todas las estructuras dentro de un radio de 800 metros, incluida la comunidad de Richmond, fueron destruidas. Una ola de presión rompió árboles, dobló rieles de hierro, demolió edificios, encalló barcos, incluido Imo, que fue arrastrado a la costa por el posterior tsunami, y dispersó fragmentos del Mont Blanc a lo largo de kilómetros. Al otro lado del puerto, en Dartmouth, también se produjeron daños generalizados. Un tsunami creado por la explosión acabó con la comunidad de la primera nación Mi'kmaq que había vivido en el área de Tufts Cove durante generaciones. El número de muertos podría haber sido peor si no hubiera sido por el sacrificio de un despachador del ferrocarril intercolonial, Patrick Vincent Coleman, que operaba en la terminal ferroviaria a unos 230 metros del muelle 6, donde ocurrió la explosión. Él y su compañero de trabajo, William Lovett, se enteraron por un marinero del peligroso cargamento a bordo del Mont Blanc en llamas y comenzaron a huir. Coleman recordó que un tren de pasajeros procedente de St. John, New Brunswick, debía llegar a la terminal ferroviaria en cuestión de minutos. Regresó solo a su puesto y continuó enviando mensajes telegráficos urgentes para detener el tren. Se han informado varias variaciones del mensaje.
Entre ellas esta del Museo Marítimo del Atlántico: detengan el tren. Un barco de municiones en llamas en el puerto se dirige al muelle 6 y explotará. Supongo que este será mi último mensaje. Adiós, niños. El mensaje de Coleman fue responsable de detener todos los trenes entrantes alrededor de Halifax. Fue escuchado por otras estaciones a lo largo del ferrocarril intercolonial, lo que ayudó a los funcionarios ferroviarios a responder de inmediato. Se cree que el tren de pasajeros número 10, el tren nocturno de St. John, hizo caso de la advertencia y se detuvo a una distancia segura de la explosión en Rockingham, salvando la vida de unos 300 pasajeros del ferrocarril. Coleman fue asesinado en su puesto. Crisis de los misiles cubanos en 1962. Fueron 13 días en los que el destino del mundo dependió de que los líderes fueran diplomáticos, precisos y valientes. Lo que más odio de la crisis de los misiles cubanos es que las lecciones que nos enseñó se tergiversan intencionalmente todo el tiempo. El resultado comúnmente presentado, al menos cuando yo estaba en la escuela, fue el del heroico Kennedy, declarando el farol de Khrushchev, y esencialmente logrando que los soviéticos dieran marcha atrás con pura política arriesgada. En realidad, la crisis se evitó mediante un diálogo franco, negociaciones, confianza y, en última instancia, ambas partes hicieron concesiones y retrocedieron pacíficamente. Realmente me duele el pellejo cuando ejemplos genuinos de triunfo de la diplomacia sobre el belicismo se escriben erróneamente como una especie de juvenil, propio, del otro lado. Porque reduce en gran medida las probabilidades de manejar conflictos sin derramamiento de sangre en el futuro. No es el más grande, pero sí notable. Tilly Smith, una niña británica de 10 años que salvó a más de 100 personas del tsunami de 2004 en Tailandia porque acababa de estudiar los tsunamis en la escuela. Cuando de repente el mar empezó a hervir y se alejó de la playa, dejando peces y barcos varados en lo alto, Tilly reconoció que se acercaba un tsunami. Sus frenéticas advertencias fueron atendidas y la playa fue evacuada momentos antes de que las olas golpearan la orilla. Stanislav Petrov se niega a lanzar armas nucleares soviéticas a pesar de las estadounidenses. Entrante, obviamente fue un error, pero nadie lo sabía en ese momento. Su juicio extraoficial nos salvó a todos. Él y Vasily Arkhipov manteniendo la cabeza fría son las llamadas más cercanas que hemos tenido a una guerra nuclear. La presa de las Tres Gargantas cruza el río Yangtze en China. En el verano de 2020, la temporada de lluvias fue especialmente intensa. Los temores a una construcción de mala calidad generan temores de que explote e inunde todo río abajo, incluidas las ciudades de Wuhan y Nanjing. Millones podrían haber muerto en cuestión de horas. Los ingenieros abrieron represas más pequeñas para aliviar la presión de las grandes, inundando miles de hectáreas de tierra. La presa no explotó y habría sido una tragedia. Para resaltar cuán desastroso podría haber sido. En el pasado los grandes ríos de China a menudo se han desbordado y causado una devastación masiva en las ciudades río abajo o a lo largo del río y en múltiples ocasiones han matado a cientos de miles de personas. Y esa fue una inundación natural que no fue causada por una presa. El fallo de una represa provocaría que cantidades inimaginables de agua fluyeran a una velocidad increíble río abajo. Al mismo tiempo, eliminaría del mapa ciudades enteras con millones de personas en cuestión de minutos. La humanidad decidió colectivamente comprar laca para el cabello diferente y cerrar el agujero del tamaño de un continente en la capa de ozono. Para ser honesto, esto fue una locura. El científico dijo, oye, este químico es malo, deja de usarlo, y el mundo simplemente dijo, sí. Eso suena razonable. Hoy en día la gente estaría enloquecida con el surgimiento de grupos anti-ozono. Dado que suele aparecer, es importante tener en cuenta por qué esto tuvo tanto éxito. 1. Fue un problema fácil de señalar. 2. La solución fue fácilmente identificable. 3. La solución tenía muchos sustitutos fáciles de implementar. 4. Aparte de la conversión inicial, su reparación fue económicasi. Es un testimonio de las cosas buenas que lo hicimos y lo hicimos rápido. Pero no es lo mismo que, digamos, las emisiones de carbono, donde ninguno de lo anterior se aplica realmente. Si tuviéramos gasolina milagrosa que ya funciona en todo lo que usamos.
la crisis global se habría resuelto hace una generación. Pero no lo hacemos. No es ni mucho menos el mayor. Pero el brote del virus Reston en 1989 podría haber sido realmente espantoso. El virus causa el ébola en primates no humanos. Pero no lo supieron hasta que uno de los cuidadores se cortó al realizar una necropsia en el hígado de uno de los monos infectados. Y fue puesto bajo vigilancia durante el período de incubación y no mostró ningún síntoma. Está muy estrechamente relacionado con una cepa que es letal para los humanos. Pero que de algún modo solo es letal para los primates no humanos. Es muy extraño pensar en crecer en Reston y sus alrededores menos de una década después de este brote. Reston está a menos de una hora de Washington, D.C., y muchas personas viajan allí para trabajar. Podría haber sido realmente malo. Hay un libro al respecto de Richard Preston, llamado The Hot Zone. Siempre agradecido a los pasajeros del vuelo 93 que impidieron que el avión se estrellara contra otro objetivo el 11 de septiembre. La pérdida de los pasajeros sigue siendo una tragedia enorme y horrible en sí misma. Pero no tenemos idea de cuántas vidas más se salvaron gracias a sus acciones. El vicepresidente Dick Cheney, en el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, en las profundidades de la Casa Blanca, autorizó el derribo del vuelo 93. Pero al enterarse del accidente, se dice que dijo: "Creo que acaba de tener lugar un acto de heroísmo en ese avión". Tienes toda la razón, así fue. Ahora todos nos burlamos del I-2K, pero en ese momento, era realmente una bomba de tiempo. Se desconoce realmente el trabajo de ingenieros e informáticos para prevenir problemas importantes. Mi dato favorito del año 2000 es que el gobierno chino exigió que todos los ejecutivos de aviones comerciales tuvieran que estar en el aire a medianoche para asegurarse de que tomaban el tema en serio. Como alguien que era parte de un equipo que hacía actualizaciones Y2K para bancos y caos por toda la ciudad. Sí, mucho de esto. La gente supone que el año 2000 fue simplemente exagerado. Pero sin el trabajo frenético de miles de personas durante un año o más, las redes financieras y demás habrían implosionado de la noche a la mañana. Se estima que la invención de una máquina por Alan Turing para descifrar mensajes cifrados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial acortó la guerra en 2 años y salvó 14 millones de vidas. Más tarde fue procesado por actos homosexuales y decidió ser castrado químicamente, lo que le afectó gravemente. Luego se quitó la vida. Es ampliamente considerado como el padre de la informática y la inteligencia artificial. Turing. ¿Para qué trabajas importa? La justicia importa. Vencer a los nazis es importante. También lo es el trato correcto hacia los demás en su propio país. Además, Turing era un atleta y estaba un poco obsesionado con correr. Si alguien te dice que no puedes ser un nerd y un deportista al mismo tiempo, cuéntale sobre Turing. Conocía sus logros allá por los años 90 en la escuela. Me llevó hasta ver la película saber cómo lo trataban socialmente debido a su sexualidad. No podía creer la ignorancia de matar a una de las mentes más brillantes que jamás haya existido. Es una tontería. El ataque terrorista del ISIS de 2018 a la Meca. Solo un poco de contexto. Daesh, ISIS realmente tienen un problema con las prácticas del Hajj. En lo que respecta a los wahabíes, hacen que los sauditas parezcan católicos de los huesos de los santos en lo mucho que no aprueban cosas que creen que son idolatría. Incluidas las cosas comunes que hacen los musulmanes durante el Hajj, como rodear la Kaaba, apedrear el diablo, y verlos no solo como no canónicos sino también como idólatras. Así que su plan era volar sitios importantes, incluida la Kaaba en el momento más alto del Hajj, lo que podría provocar el mayor número de muertos durante un ataque terrorista desde el 11 de septiembre. Considerando las multitudes durante el Hajj, los objetivos y la gravedad de los ataques, el número de muertos sería de miles. Las fuerzas de seguridad saudíes frustraron el complot pocos días antes de que ocurriera. Si no recuerdo mal, el desastre nuclear de Fukushima Daiichi podría haber sido muchísimo peor. Los operadores se quedaron e hicieron todo lo que estuvo a su alcance, incluso ignorando una orden desinformada de un funcionario del gobierno, para mitigar las consecuencias. Definitivamente no fue una respuesta perfecta, pero creo que salvaron muchas vidas. También hay muchas cosas que podrían haber sido mucho peores para Chernóbil.
Es increíble conocer a las personas que inmediatamente dan un paso al frente para mitigar desastres como ese sabiendo que existe una buena posibilidad de que les cueste la vida. Hubo una planta de energía aún más cerca del epicentro que se cerró sin incidentes porque el ingeniero que la diseñó insistió en un malecón mucho más alto que el que querían los burócratas e insistió en que la planta pudiera extraer agua de mar incluso si un tsunami arrastrara el agua de mar alejada de la costa. Insistió y esa central no solo cerró sin incidentes sino que sirvió como refugio de emergencia para la gente del pueblo cercano debido a los pocos daños que había sufrido. Su nombre era Yanosuke Hirai y mi cita favorita sobre el hombre que lo entrenó es, Matsunaga-san odiaba a los burócratas. Dijo Oshima, dijo que son como basura humana. También en su país hay probablemente burócratas o funcionarios que nunca asumen la responsabilidad final. Así que la actitud de Matsunaga fue que hay que ir más allá de las regulaciones. Dijo Oshima, si simplemente sigues las regulaciones, terminarás con lo que pasó en Fukushima Daiichi. Eso es lo que Matsunaga le dijo a Hirai. Y Hirai me enseñó a mí. Muchos de ellos tratan sobre explosiones específicas u otros acontecimientos de corto plazo. Sarah Josephine Baker evitó décadas de tragedia continua y agravante con sus iniciativas de salud pública. Principalmente para inmigrantes pobres en los Estados Unidos también localizó 2 veces a Typhoid Mary. He aquí un gran ejemplo. Baker ayudó a prevenir la ceguera infantil. Un flagelo causado por la bacteria gonorrea transmitida durante el nacimiento. Para prevenir la ceguera, a los bebés se les daban gotas de nitrato de plata en los ojos. Antes de que llegara Baker, los biberones en los que se depositaba la plata, el nitrato que se guardaba a menudo se volvería insalubre o contendría dosis tan altamente concentradas que harían más daño que bien. Baker diseñó y usó pequeños recipientes hechos de cera de abejas antibiótica, cada uno de los cuales contenía una dosis única de nitrato de plata, por lo que el medicamento permanecía en un nivel conocido de concentración y no podría contaminarse. Cambió el envase de forma innovadora, previniendo la ceguera de los bebés. Una mujer extraordinaria. El conflicto de Bosnia y la toma del aeródromo de Pristina en 1999. El general estadounidense Wesley Clark ordenó a las 200 tropas británicas destruir y aplastar a los rusos que ocupaban las pistas. El británico a cargo se negó a hacerlo, entendiendo que si lo hacían, la Tercera Guerra Mundial probablemente sería casi inevitable. El general estadounidense se lo llevó al general británico Mike Jackson, quien nos respaldó como soldado y declaró: no responsabilizaré a mis tropas por iniciar la Tercera Guerra Mundial. Así que las tropas británicas rodearon el aeródromo sin combate y cortaron el suministro a los rusos. 2 días después compartieron pacíficamente el aeródromo. El valiente que se negó a tener una pelea sin sentido. El cantante James Blunt. El envenenamiento generalizado del mundo entero por la gasolina con plomo solo fue descubierto y llamado la atención de todos por una geóloga llamada Claire Patterson que busca fechar la edad de la Tierra. Extracto de su página wiki, en colaboración con George Tilton. Patterson desarrolló el método de datación con uranio y plomo para convertirlo en datación con plomo. Utilizando datos isotópicos de plomo del meteorito Canyon Diablo, calculó una edad de la Tierra de 4,55 mil millones de años, que era una cifra mucho mayor, más preciso que los que existían en ese momento, y que en gran medida no ha sido cuestionado desde 1956. Patterson se encontró por primera vez con la contaminación por plomo a finales de la década de 1940 cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de Chicago. Su trabajo sobre este tema condujo a una reevaluación total del crecimiento de las concentraciones de plomo industrial en la atmósfera y el cuerpo humano. Y su activismo posterior fue fundamental en la prohibición del tetraetilo de plomo en la gasolina y la soldadura de plomo en las latas de alimentos. Aquí hay uno reciente del que no muchos han oído hablar. En 2016, en la guerra iraquí contra ISIS, una mujer radicalizada por la batalla estadounidense de Fallujah, y más, se unió a sus filas. Estaba en una unidad especial de mujeres combatientes suicidas, cuando llegó el año 2017 y el ISIS empezó a perder mucho terreno. Se le asignó la tarea de envenenar el río Tigris, con 1 tonelada de armas químicas y venenos fabricados por el propio ISIS.
Esto habría matado instantáneamente a unos 2 millones de personas río abajo. Y habría matado a millones más a medida que utilizan el agua. Justo cuando ella y sus cómplices partían con su camión y se acercaban al río. Los servicios de inteligencia estadounidenses e iraquíes lograron arrestarlos y frustrar el plan. Si esto hubiera sucedido, habríamos visto el mayor número de muertos en un solo evento hasta ese momento, ya que ese río alimenta a todo Irak y también a algunos países vecinos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.